Buenas, buenas todo mundo. Hoy nuestra investigadora en control biológico es Sayoa Legarrea. Y Sayoa es una bióloga tú estudiaste biología en Navarra y hiciste tu doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid y has hecho varios postdoctorados en diferentes partes del mundo, incluyendo Ámsterdam, que fue donde nos conocimos y donde afortunadamente tuvimos también la oportunidad de trabajar juntas un poquito y bueno, y pasamos un tiempo muy chévere de amistad y de trabajo. Y muchas gracias a Eva, primero que todo, por aceptar esta entrevista. Y para empezar, quisiera que nos contaras un poquito cómo llegaste al control biológico y por qué este tema te parece importante y por qué trabajas en él. Bueno, muchas gracias y hola a todos. Karen, gracias por la invitación. Yo estoy encantada de compartir este rato con vosotros y hablar un poco de una de nuestras pasiones, que es el control biológico. Para mí empezó este interés por el control biológico cuando estudiaba biología, porque una pequeña parte de una clase fue hablar de cómo estaban desarrollándose empresas que liberaban organismos que controlaban plagas. Y para mí esto fue algo que no había oído antes. Estamos hablando de comienzos de los años 2000, hace unos añitos, y me pareció un tema súper interesante. Además, aquel año, durante mis estudios de biología, hice unas prácticas acompañando a una estación de control en el que seguían el proceso de las plagas aquí en la región de Navarra, y tuve un acceso bastante directo a la problemática de las plagas y cómo hay que optimizar los tratamientos en el momento adecuado. Entonces, todo eso fue generando pues, este interés mío por el mundo del control biológico. Luego lo he ido pudiendo desarrollar poco a poco y tuvo su momento culmen, pues ahí donde nos conocimos en la Universidad de Ámsterdam y donde pudimos trabajar juntas. Qué bien. Y bueno, y digamos, cuando empezaste a ver estas problemáticas en campo, en tu región, en Navarra, ¿qué crees que era? O sea, ¿la gente en ese momento estaba abierta a probar control biológico o cuál era el estado en ese momento? ¿Había ya personas aplicándolo? Bueno, el equipo al que yo me sumé aquel verano era un equipo del INTIA, es una organización regional donde hacen un monitoreo de las plagas. Entonces nosotros íbamos a ver las trampas que se colocaban en los cultivos y hacíamos un seguimiento del vuelo. Luego esa información se procesaba y se distribuía por las asociaciones de agricultores. Entonces, el interés estaba sobre todo para optimizar los tratamientos insecticidas. Pues, por ejemplo, si vas a utilizar un compuesto que actúa sobre las larvas, pues aprovechar el momento en el que hay más larvas en el cultivo, ¿no? Como pues muchas de las plagas que monitoreábamos tenían varios ciclos al año, pues era una manera de asesorar para ajustar los tratamientos. Y personalmente no tuve contacto con agricultores que desarrollaran control biológico, pero la Asociación de Agricultura Ecológica ya estaba en marcha en España. Entonces, seguro que había agricultores que ponían en práctica estos temas. Y luego, dentro de nuestra organización, tenía más éxito el control biológico en estructuras de invernadero. Y ahí sí recuerdo que ya estaban interaccionando con las primeras empresas que distribuían organismos de control biológico. Ah, qué bien. Súper. Sí, yo te pregunto porque en mi caso, cuando yo empecé a trabajar en control biológico en Colombia, todavía, que eso fue ya hace muchos años, como 15 años o algo así, no, era en Colombia no era para nada común tampoco en los invernaderos y ahora gracias a la empresa de Bichopolis, que es un amigo que tenemos en común, un gran amigo en Colombia, ahora en la sabana de Bogotá es muy común usar control biológico, entonces ahí han habido avances, ¿no? En ese tema en Colombia, pero veo que ya, digamos, en España ya desde hacía varios años había gente trabajando en control biológico. Qué bien.
¿Y Sí, era el control biológico con ácaros depredadores o cuál es? Eh, pues yo recuerdo en aquellos tiempos que se oía yo hablar de parasitoides más que de ácaros depredadores, sí, es verdad. quizás, o mariquitas, ¿no? Coccinélidos o crisopas. Quizás a los ácaros depredadores yo llegué durante el doctorado, cuando pues ya hubo el boom de control de plagas con ácaros depredadores en cultivos hortícolas, ¿no? Como en pimiento, por ejemplo. En aquel caso mi trabajo de tesis fue estudiar el efecto de cubiertas en invernaderos que filtran la radiación y producen un entorno lumínico alterado, sin radiación ultravioleta, y cómo este ambiente afecta a insectos plaga y a los virus que transmiten. Y un aspecto muy interesante que queríamos desarrollar, que desarrollamos en colaboración con la doctora Viñuela en la Universidad Politécnica de Madrid, era ver el efecto de estas cubiertas en enemigos naturales. Y bueno, ahí desarrollamos unos experimentos y en particular lo que yo hice fue evaluar si estos ambientes lumínicos alteraban el comportamiento de los ácaros depredadores. Y curiosamente, esa fue la primera vez que trabajé yo con estos ácaros tan pequeñitos y curiosamente los resultados fueron contrarios a la hipótesis. Uno dice, lo que estábamos viendo era que cuando no hay radiación ultravioleta, los ácaros no, los insectos que yo estudiaba, que eran pulgones y mosca blanca, se dispersaban menos y transmitían menos virus. Y dijimos, bueno, pues igual pasa lo mismo con los ácaros depredadores, pero no. Resulta que ellos pues tenían cierta preferencia por estos ambientes donde la radiación lumínica pues estaba alterada. Así que pues estas sorpresas que nos dan los experimentos y nuestros avances científicos. Sí, bueno, y a propósito que hablas de ese tema, eh, cuéntanos un poquito qué es lo que más te gusta qué es lo que más te gusta de la investigación y puede ser de los experimentos también, y qué es lo que te parece más difícil y más, sí, como más difícil de lidiar con. Sí, bueno, pues por empezar, por lo que nada más me gusta es principalmente que me lo paso muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien juntas, ¿verdad? En el laboratorio, porque es como muy divertido ir conociendo también qué pasa en la naturaleza, porque parece que conocemos mucho, pero hay tanto por descubrir que es un privilegio tener acceso a esos pequeños huecos de conocimiento. Y nosotros partimos normalmente con una idea inicial, pues queremos utilizar estos ácaros o estos insectos para controlar otros, y pues empezamos a diseñar experimentos para ver cómo puede funcionar, cuál puede ser la razón de estos resultados preliminares que hemos obtenido. Y luego la emoción está en ver si los bichos hacen lo que nosotros pensamos o algo totalmente diferente, o quizás, y para eso en último punto, que es lo que deseamos, ¿no? Cómo podríamos poner a la naturaleza de nuestra parte para ayudarnos a producir de manera más respetuosa, ¿no? Con el medio. Y entonces, desde que empecé en investigación, eso es lo que más me satisface, ¿no? Son los pequeños avances, los pequeños resultados que podemos aportar al conocimiento en general. Y lo más difícil, pues me parece ser constante, persistente y no dejarte llevar pues, por todas las cosas que pueden ocurrir que no son favorables, ¿no? Es un mundo bastante difícil y eso pues también hay que reconocerlo, y muchas veces pues hay que luchar mucho para seguir adelante y seguir con Sí. nuestros proyectos. Ujú. Sayo, ¿y tú recuerdas ese momento en el que cuando estabas en la escuela, en la primaria o secundaria, que dijiste, ay, esto a mí me encantaría dedicarme a estudiar insectos o plantas o biología en general? ¿Tú recuerdas como ese momento que fue claro o fue como algo que fue construyéndose poquito a poco?
Fue algo progresivo. Yo admiro mucho a la gente que tiene una pasión desde pequeño. En mi caso fue algo progresivo. Yo terminé los estudios, me iba a entrar a la universidad y no tenía muy claro por dónde tirar. Pero ahí fue que tuve acceso a mirar por una lupa binocular a unos bichillos y dije, uy, ¿qué es este mundo? ¿No? Y eso fue en aquel momento lo que me decantó por estudiar biología. Y luego pues hacer investigación con insectos es que es muy divertido porque, bueno, y también complicado, porque están siempre moviéndose, hay que tener mucho cuidado para criarlos bien y es muy dinámico y eso hace que sea muy divertido, yo creo, en mi opinión. Entonces, en mi caso, de pequeña, en mi familia, pues sí que estábamos en contacto con la naturaleza, eso era algo habitual, ¿no? Salir a pasear o ir al bosque, pero particular el desarrollo de esta afición por trabajar con ácaros e insectos, pues ha sido algo progresivo. La verdad que recomendaría a todo el mundo tener acceso a una lupa binocular porque se abre un mundo que no nos imaginamos, lo bonito que es, ¿verdad? Tú lo sabes bien. Sí, es muy bonito. Y quería preguntarte ahora si nos podrías contar, digamos, de una forma sencilla, cuál fue tu última investigación o en lo que estás trabajando ahorita y si nos podrías explicar un poquito cómo, cuál es la pregunta de investigación y cómo piensas resolverla o de tu trabajo anterior, lo que quieras, o puede ser, sí, tu investigación favorita para la idea es como darle una idea a la gente que no son investigadores, cómo funciona, ¿no? Cómo es más o menos. Bueno, pues si te parece, voy a hablar brevemente del último proyecto que hice en la Universidad de Georgia con el profesor Srinivasan. Esto ha sido una estancia de un año que he desarrollado allí en el campus de Griffin de la Universidad de Georgia. Y el interés del laboratorio está en estudiar enfermedades víricas de las plantas que son transmitidos por unos insectos que es la mosca blanca. La experiencia que tenía yo en el pasado con este tipo de virus transmitidos por mosca blanca eran en un virus muy conocido en el tomate, que es el virus de la cuchara o el virus del rizador del tomate. Es un virus distribuido por muchas partes del mundo. Está aquí en España, está también en América del Norte. Esa es la ventaja de trabajar con estos organismos ampliamente distribuidos que se pueden producir resultados que son extrapolables de un lugar a otro. Y Babu, el profesor Srinivasan y el equipo están muy interesados en estudiar tanto la naturaleza de estos virus, como la ecología, como los métodos de control. Uno de los experimentos que realizamos tiempo atrás fue cuantificar la presencia de virus en variedades que se habían desarrollado que eran resistentes. Se habían desarrollado variedades resistentes a esta virosis y la manera en la que se caracterizaban como resistentes era porque no presentaba estos síntomas que he descrito. Pero resulta que aunque no presenten síntomas, las plantas acumulan cierto nivel de virus. Bueno, pues esto tiene unas consecuencias para la distribución de la enfermedad por este insecto que llamamos vector, que es el que transmite el virus de planta a planta. Y esta vez, durante este último año, he vuelto a trabajar con el mismo sistema, con mosca blanca, el cultivo de tomate, y hemos introducido el componente de los enemigos naturales como organismos de control biológico. Claro, aquí tenemos la planta, tenemos la plaga, que es la mosca blanca, y tenemos el virus que transmite esta plaga. ¿Y qué pasa si introducimos un organismo que se va a alimentar del insecto? Lo primero que podemos pensar es que este organismo disminuye la densidad de estos insectos y entonces eso ayuda a que la planta crezca mejor y ayuda a reducir la dispersión del virus. Con lo cual, podemos decir, el control biológico es compatible con una estrategia de lucha contra estos insectos y estos virus. Pero este insecto, el insecto que utilizamos como control biológico, además de alimentarse de la plaga, también utiliza la planta. Y una vez que se alimenta de la planta, o más que alimentarse, pues introduce sus aparatos bucales en la planta,
tenemos una complicación extra y es que aparecen muchos efectos indirectos, ¿no? Podría ser que el organismo que se alimenta de la planta desarrolla unas respuestas en la planta que hace que la mosca blanca no quiera acceder a esa planta, porque la naturaleza es una naturaleza química. Una vez que el organismo depredador se alimenta de la planta, emite unas sustancias volátiles y la mosca blanca las percibe. Bueno, pues uno de los resultados que se han visto ya en el pasado es que cuando estos organismos depredadores, los mílidos, interaccionan con la planta, desencadenan unos compuestos volátiles que hacen que la mosca blanca no quiera alimentarse de esa planta. Y esto, en principio, pues pararía la dispersión del virus. Entonces, con este ejemplo, pues es una manera de demostrar cómo se puede complicar todo mucho cuando Sí. introduces organismos nuevos en el sistema. Y esto es lo bonito de trabajar con organismos de control biológico, que nuestras expectativas de lo que van a hacer son unas y luego pues lo que hacen pues a veces es mucho más complejo, y ahí está pues nuestras ganas, ¿no? de entenderlo un poco mejor. Siempre con el objetivo último pues de proteger la planta, de obtener un tomate de la mejor calidad posible, ¿no? Con una aplicación. Utilizando pues organismos que están ahí y que nosotros pues facilitamos que interaccionen, ¿no? Lo mismo que ocurrió en el sistema de rosas, ¿no? Que vosotros fuisteis a buscar aquellos organismos enemigos naturales que podían controlar también las plagas, ¿verdad? Se trata de favorecer el entorno para que aquellos organismos que controlan las plagas por nosotros pues puedan hacer su labor. Claro, me encantó cómo explicaste las plantas y cómo las plantas también participan en todo en toda esta red de relaciones y porque yo creo que algo que no es muy conocido, digamos, fuera de la gente que se dedica a investigar estos temas, la gente normalmente cree o digamos es una sabiduría o no una sabiduría, sino, mejor dicho, no se sabe que las plantas son tan activas, ¿cierto? Que ellas de hecho están ¿cómo se dice? O sea, pueden regular muchas cosas, pueden regular los insectos que viven en ellas, pueden comunicarse entre ellas y esta es una parte fascinante y que una vez te metes, para mí, por ejemplo, fue una sorpresa, a mí siempre me gustó más los ácaros, los insectos y las plantas, no, digamos que nunca, esa relación con las plantas no me había llamado la atención tanto, pero ahora cada vez me parece que es más y más importante y como seguir investigando en esa dirección, ¿cierto? Y, Sí, tienes razón. Yo creo que nos enfocamos, comenzamos a investigar en unos organismos, ¿no? Y en relaciones, Karen, estudiaste la interacción entre la parte subterránea y la parte aérea, y eso también es algo que no le hemos prestado suficiente atención y que está en los últimos años desarrollándose increíblemente, que también es curioso cómo vamos siendo cada vez más integradores, ¿verdad? sí, sí, qué bueno que lo mencionaste porque eso fue, me leíste la mente porque yo estaba pensando en eso, que, o sea, en este momento solo hemos hablado de la parte todo, digamos, tu historia, que de hecho ya es muy hermosa y muy hermosamente compleja, y todo es en la planta. O sea, tú has hablado de los virus que son transmitidos por medio de la mosca blanca, que se alimenta de las hojas, y luego los enemigos naturales que se alimentan de la mosca blanca, pero también se alimentan de la planta. Y digamos, no más, y aparte de eso, mientras tanto, la planta reaccionando de diferentes maneras a los diferentes organismos. Imagínate, todo eso es un mundo y son 80.000 cosas que se podrían estudiar ahí. Y ahí solo estamos en esa parte y sin mencionar todo lo que está pasando en las raíces, que también es un universo completamente diferente y completamente conectado.
Entonces, por eso es que a mí me parece este tema tan bonito, me parece alucinante que estemos enfrente todo el tiempo de este mundo y que es tan invisible. Por eso es muy bueno que los investigadores hablen de este tema, porque creo que esa conciencia acerca de esta complejidad que hay en la naturaleza no, es muy conmovedora y puede, sí, no sé, puede motivar a mucha gente a meterse también en esa historia tan bonita, ¿no? Uy, necesitamos cuanto más gente, mejor. Por favor, gente, vamos a Porque los que investigar. estamos en esto no somos suficientes para abordar todas las cuestiones. Y un aspecto interesante es también cómo utilizamos especies modelo para hacer estos experimentos, ¿no? Pero hay tantas especies ahí afuera en la naturaleza, cada una adaptada a vivir en su zona, en su región, que lo bonito sería pues actuar localmente, ¿no? Y echar mano de las especies que hay en los entornos para potenciar su eficacia y su control. Y entonces imagínate la cantidad de trabajos que se pueden hacer. Sí, no, es infinito y es muy, también yo creo que para la vida de una persona pensar en estas cosas y en estas conexiones es, no sé, para mí me da mucha dicha también. O sea, también me hace sufrir porque cuando, si yo estoy haciendo los experimentos yo misma y tengo y las cosas no las entiendo, pues sí, también uno como que se frustra, pero, pero en general es una forma como de ver la vida muy bonita, ¿no? De que pertenecemos a algo que es tan complicado y que hay tantas relaciones entre todos los organismos y que todo está conectado y al final nosotros también somos parte de eso, ¿no? Eso Las es. plantas también nos están manipulando a su manera. Y los microorganismos en nuestros intestinos y todo eso, ¿no? Me encanta pensar así. Y bueno, ya llevamos, creo que dijimos que en la entrevista iba a ser de media hora, ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero solo te quería preguntar dos cosas más para no extendernos mucho. Primero, algo que a mí, yo pienso mucho en ese tema y es que la ciencia normalmente todo pasa en inglés, ¿no? Como nosotras vamos a los congresos, todo es en inglés, escribimos nuestros papers, publicaciones, tiene que ser en inglés y toda la historia está siendo dicha en inglés. Y hay mucha gente que no habla inglés. O sea, por ejemplo, nosotras que somos hispanohablantes, pues, o sea, como la ciencia en español está, o sea, no, casi no está pasando, la historia no está en español, ¿no? Y a veces yo pienso que a mí me parece que a mí me parece que no debería ser así porque el hecho de no manejar un idioma no debería ser algo que te retraiga de entender un tema tan bonito y tan importante. Y eso es yo no sé tú qué opinas de ese tema o si es que porque hay gente, yo he escuchado gente que dice, no, pues que aprendan inglés, pero yo no creo que tenga que ser así. No sé tú qué opinas en ese tema. Sí, yo, bueno, creo que crecimos ya en una sociedad en la que se nos venía impuesto, ¿no? Si quieres acceder a la literatura científica, pues tienes que saber inglés o aprenderlo y mi experiencia es que cuanto mejor hablas inglés, cuanto mejor te comunicas, cuanto mejor lees en inglés, pues más preparada estás para entender la ciencia. Y bueno, hay gente que tiene un don natural para aprender idiomas, pero no es el caso de la mayoría. Entonces es verdad que puede ser una limitante. Pero si quieres que te cuente una anécdota reciente, un antiguo compañero, el profesor Ron Etting, también de la Universidad de Georgia, me facilitó unos documentos que él tenía, que había compilado durante su carrera. Y entre los documentos, es que me acordé de este tema, estaba fotocopias de un libro, de un capítulo que hablaba sobre la biología de la mosca blanca, el insecto que he hablado antes, que transmitía las virosis. Bueno, yo no he visto, te tengo que pasar los dibujos porque son unas ilustraciones preciosas y
nosotras que conocemos cómo es el ciclo de vida de estos insectos, lo podemos reconocer desde la imagen, ¿no? Incluso, pues, cómo sale una larva de un huevo o cómo sale un adulto de la pupa, una cosa exquisita, vamos, que no, una fotografía, no sé si está a la altura de lo bonitas que están esas ilustraciones. Y resulta que el texto estaba en alemán, que debía ser la lengua en la que escribían en el 1930, que es cuando se hizo este bonito libro. Entonces es una manera de experimentar, ¿no?, cómo el idioma puede ser una limitante. Y como dices, pues cuanto más se difunda el conocimiento, pues mejor. Y cuantos más idiomas se usen para llegar a la gente de cada país, pues mejor. La verdad que deberíamos hacer un esfuerzo para comunicar lo que hacemos en nuestras lenguas nativas, además de en inglés, porque es verdad que pues, el inglés es como un idioma en común, ¿no? Cuando nosotros hablamos en inglés, no hablamos en un inglés como una persona que lo ha crecido como lengua materna. Nosotros utilizamos un idioma más sencillo, suficiente para comunicarse. Y bueno, pues lo mismo que hacemos el esfuerzo para trabajar en inglés, pues igual deberíamos comprometernos a traducir nuestros resultados de inglés a nuestras lenguas de origen. Sí, es un buen punto. Estaría bien cambiar hacia esa dirección. Sí, como un poco para que esa brecha no sea tan grande, ¿no? Como que la gente, no sé, debería ser más fácil acceder a este tipo de información. También para la gente que está más joven y que de pronto no se van a poner a leer un paper, un artículo en inglés súper difícil que, de hecho, leer un artículo en inglés de un tema especializado no es fácil. Entonces, es muy difícil que una persona joven vaya a hacer ese esfuerzo. No digo, hay quienes lo hacen, estoy segura, pero lo más común es hacer un esfuerzo tan grande para entender un tema que no sabes si te va a gustar, mientras que si está en tu idioma bueno, qué chévere, me voy a meter por ahí y ahí sí le pones esfuerzo, ¿no? Como para esa primera impresión, me parece importante lo que tú decías, que debería ser en nuestros idiomas, español y chino, no sé, cualquier idioma que hablemos. Y bueno, y la otra cosa que te quería preguntar era que tú qué le recomendarías a alguien que ya, digamos, que ya sabe, ay, sí, me gusta la biología. em, digamos, ¿qué tipo de recomendación le darías a un investigador, alguien que se está decidiendo por la investigación o que está pensando, ¿será que es para mí? ¿Tú qué consejo podrías darle? Bueno, pues es difícil dar consejos, ¿no? Porque cada historia es muy única. Y personas que se las pongan ellos mismos. Entonces, pues que aspiren a llegar a lo más lejos que puedan y a conseguir esos sueños, y luego, pues a veces se cumplen, a veces no, a veces llegas muy lejos, otras veces las circunstancias te hacen no alcanzarlos, pero lo que sí hay que dejar en casa es ese tipo de comentarios de yo no puedo, pero esto es demasiado difícil. Bueno, si se intenta, al menos pues te quedas con esa satisfacción personal de haberlo intentado, y aunque las oportunidades son pocas, algunas hay, así que bueno, pues animar a las personas que sientan que esto es para ellos, a que no que dejen vergüenzas, que se animen a contactar con quien tengan que contactar para avanzar, para conseguir esas oportunidades que aunque son pocas, pues están ahí para todos. Sí, y digamos, sí, yo me uno a lo que tú dices y también me parece que vale la pena hacerlo, o sea que digamos, si tienes esa duda de que de pronto es para ti, definitivamente, digamos, yo no me arrepiento jamás de todo lo que hice en investigación y lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo, ojalá. Entonces es muy bonito, siempre trae muchas satisfacciones, llegas a conocer gente maravillosa, entonces Se va a decir.
amistades de todo el mundo, porque eso es algo muy especial que se da en el mundo de la investigación. Ahí es como el mundo no tiene tantas fronteras como tiene en realidad. De Y todo el para mí mundo es... y de toda la vida, ¿no? Normalmente es gente que entra a tu vida y siempre se sigue en contacto porque es una pasión, ¿no? Y el amor por la naturaleza y por entender cómo funciona es gigantesco, es un amor muy grande, pienso yo. Bueno, Saiba, muchísimas gracias. Eso era todo por hoy. Ya más adelante iremos viendo otros temas que la gente quiera escuchar y bueno, vamos a poner esto en nuestro grupo de control biológico, teoría y práctica, que Saiba y yo somos administradoras y bueno, muchas gracias a todos los que Gracias. escucharon esta entrevista y muchas gracias sobre todo, Sayo, No, por a ti por aceptar. la invitación, sí. Bueno, chao, muchas gracias. Ahora voy a parar el recording. Stop.